tan grande como tu legado. Kiva, inversión inmobiliaria integral. Presenta. Lo que no se detiene es el mercado inmobiliario. Yamil, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días, Alex, Augusto. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenido, Yamil, nuevamente, querido. Oye, fíjate, Yamil, que ahorita que hablan de esto de la gasolina, lo que sí veo en el tema inmobiliario es que cada vez se está conformando la ciudad de manera en que con estos proyectos mixtos, pues la gente busque vivir mucho más cerca donde está su trabajo, busque ir al gimnasio que le queda cerca de su casa, buscando la oferta que haya comercial y cada vez usar menos los carros, porque independientemente de qué esté pasando con la gasolina y los precios que vayan para arriba, pues con la cantidad de carros que entran al parque vehicular de Guadalajara es insostenible. Así le metan puentes, calles, amplíen, es insostenible. Entonces la gente tiene que buscar cómo cada vez consumir menos gasolina o preferentemente usar menos carro, ¿no? ¿Ves, Alejandro? Las ciclovías son importantes. Explícale. Completamente. sobre todo ahí enfrente de la novena, que lo hacen súper fácil de acceder. Exacto, ¿verdad? Bueno. A ver, Yamil, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, hay un tema muy, muy interesante que va a tocar Yamil, que es todo esto de lo que es el mercado de las oficinas. Ciertamente durante la pandemia, pues tomamos este hábito de transmitir incluso, ¿no? Desde una plataforma como es Zoom, ¿no? y nos fuimos a trabajar de manera virtual. Sin embargo, uno que tiene empresa, ¿no? Se da cuenta que de repente tus empleados empiezan a sentir como que no pertenecen a la propia empresa, no se ponen la camiseta, no hay como un compromiso, ¿no? Y esto se genera mucho más fácil ahora que regresamos a las oficinas. El hombre es un hombre social, y al final de cuentas una oficina es eso, ¿no? No solamente la posibilidad de trabajar, sino la capacidad que tiene una empresa o cualquier organización de competir, de salir adelante y de llevar esa marca puesta en la camiseta. ¿Es así, querido Yamil? Sí, no, totalmente. Yo lo que te diría es, ya llevando esto al tema inmobiliario, es que se quedó una percepción muy, muy interesante en el mercado, ¿no? En los inversionistas que les gusta invertir en oficinas, porque sí, efectivamente, después de la pandemia se creía que la gente iba a dejar de ir a las oficinas, que todo el mundo nos íbamos a quedar en casa y trabajar en pijama, ¿no? Con las pantuflas y no arreglarte a salir, ¿no? Y no socializar. Y la verdad es que eso no, difícilmente puede ocurrir por varias cosas, ¿no? De hecho, la productividad de la gente disminuyó de forma importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los humanos nos gustan las relaciones y el estar en una oficina se generan esas relaciones, se genera la creatividad, ¿no? La creatividad es un tema grupal, tú puedes tener una extraordinaria idea, pero si no te la valida el de empaque, el de logística, el de refrigerado, pues tu idea puede ser que no sea un producto real que llegue al mercado y se pueda comercializar, ¿no? Entonces, todas estas ideas, esta creatividad se da de forma grupal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que quitarle a los inversionistas y al mercado? Bueno, pues una es la percepción, porque no sé si has oído esta frase que percepción es realidad. Y había una percepción en el mercado que las oficinas no iban a regresar, que iban a desaparecer y que todo el mundo nos íbamos a quedar en casa trabajando. ¿Y qué nos dimos cuenta? Bueno, y lo dijiste clarísimo, somos entes sociales. La gente estaba viviendo mucha más ansiedad, mucha más depresión estando solo en casa y principalmente por un tema, ¿no? Cuando tú trabajas en una oficina de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde con un corte para comer, el momento que tú sales de la oficina, en tu cerebro se genera un corte de ya se terminó el trabajo, voy a casa y entonces puedes realmente pues llegar a casa y relacionarte con la familia, ¿no? Al no tener ese corte, la gente se quedaba ciclada trabajando y le podían dar las 9, 10 de la noche y seguía pensando en trabajo o sentado frente a su computadora, ¿no? Y esto pues empezó a generar muchísima ansiedad y depresión en las personas, ¿no? Obviamente esto disminuyó la productividad y la eficiencia de las personas, porque también las herramientas que tú tienes en tu casa pues son mucho menores o de menor calidad que las que puedes tener en una oficina. Esto me refiero,
pues ojalá llegara el Internet de forma correcta a todos lados en México, pero pues eso no es real. No todas las personas tienen un escritorio y una silla ergonómica, entonces trabajaban en su comedor, a veces en su cuarto, no en una silla de comedor, pues aviéntate 8 o 9 horas sentados ahí, pues obviamente esto reduce tu productividad, ¿no? Y como lo dije, también la creatividad se vio mermada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Que esto es lo importante, ¿no? Tenemos un mercado de 820,000 metros cuadrados de oficinas en Guadalajara, es decir, hay 820,000 metros terminados en este mercado, ¿no? ¿Y cómo salimos de la pandemia? Porque creo que aquí es donde se genera esta percepción en el mercado. Bueno, salimos con una vacancia de 290,000 metros, es decir, casi un 30% de estos 820,000 metros se vaciaron o quedaron como vacancia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a partir de enero del 2022 en donde ya podemos ver que termina la pandemia de forma oficial y que todo el mundo empieza a regresar a las oficinas? De hecho, por ahí hubo algunas publicaciones y algunas declaraciones como Elon Musk, que dijo: el que no venga a trabajar el 1 de enero del 22 a la oficina, para mí es una persona que ya renunció a Tesla, ¿no? Que ya no es parte de esta organización. Luego empezó a haber ese tipo de comunicados porque querían que regresara la gente a las oficinas por este mismo tema de la productividad. ¿Qué vimos aquí en Guadalajara, no? De estos 290,000 metros que teníamos como vacancia, amanecemos el 1 de enero del 2025 con solo 108,000 metros de vacancia, es decir, un 13% de vacancia. Esto nos lleva de un 30% solamente entre 2023 y 2022, 23 y 24, prácticamente a recuperarnos y estar en un estado ideal, ¿no? Que lo hemos platicado varias veces. Un mercado donde tengas una vacancia del 10% es un mercado sumamente sano. Hoy tenemos un 13% y estamos a punto de romper esa barrera y ahorita les voy a explicar el por qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una absorción brutal. Nosotros lo vimos de forma muy interesante acá en el corredor de Providencia, que también lo vamos a platicar más adelante. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que vimos? 2023 tuvimos una absorción de 73,000 metros, ¿no? Imagínate, esa absorción es brutal, ¿no? O sea, ponte a pensar, 73,000 metros de oficinas, son varios proyectos completos se llenaron. 2024, 74,000 metros de oficinas, también es muchísimos metros que se absorbieron. Entonces esto nos habla una tendencia de que el mercado está totalmente recuperado. Entonces yo lo primero que le diría a los inversionistas es: quítate esa percepción de que el negocio de oficinas ya no funciona, quítatela por completo, porque eso ya no existe. Las empresas están buscando colocar a su personal en oficinas donde tengan todas las herramientas, estas relaciones sociales y se dé esta creatividad para poder ser lo más productivos posibles, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante también. Esta percepción no solamente se dio con los usuarios, es decir, los inquilinos, también se dio con los desarrolladores. Nosotros en Kiva no paramos ninguno de nuestros proyectos de oficinas, pero muchos desarrolladores sí, y cambiaron la vocación de sus proyectos a hacer departamentos o a hacer otro tipo de vocación. Y en el 2024 solamente crecimos 15,000 metros cuadrados de oficinas, es decir, de 805,000 que teníamos en 2023, claro, llegamos a 820,000 al 2024, es decir, se construyó nada. Entonces, ¿qué es lo que veo un poquito para el futuro de las oficinas y viendo un pronóstico para 2025? Tenemos una vacancia de 108,000. Vamos pensando que se activen los desarrolladores y digan: ¿sabes qué? Ahora sí vamos a entrarle a las oficinas y dupliquemos lo que crecimos en el 2024, es decir, en vez de 15,000 metros más, nazcan 30,000 metros más. Con esto, y le quitemos una absorción que ya vimos la tendencia de 75,000, vamos a amanecer el 1 de enero del 2026, y digo, vamos a ver qué pasa y ojalá no estemos hablando en esos momentos, con 63,000 metros de oficinas. Esto va a ser una vacancia menor al 7%. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo interesantísimo. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a haber empresas que lleguen a Guadalajara y no encuentren oficinas, y ya está pasando. Empresas grandes que quieren 1,000 metros, 1,200, ya no los están encontrando en un desarrollo. Entonces tienen que buscar diversificarse, abrir 2 sucursales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vemos que va a pasar. Y algo muy importante para el inversionista:
para dejarlo ya como último y lo piensen a la hora de hacer una inversión inmobiliaria. El precio por metro cuadrado promedio que tú puedes rentar una oficina es de 380 pesos. Esto es un número extraordinario. Te voy a poner un ejemplo contra un departamento. Tú compras un departamento de 100 metros que te cuesta 5 millones de pesos, es decir, 50 mil pesos metro, y tú vas a tener una aspiración de rentar en 20,800, 22,000 pesos por ese departamento. Si tú compras exactamente los mismos 100 metros de oficinas, tu expectativa son 38,000 pesos contra 21,000 pesos. Es un spread gigantesco, ¿no? Altísimo. En tema de rendimiento, ¿no? Perfecto. ¿Dónde te encontramos, Yamil? Muy bien. Nos pueden encontrar en nuestra página kiva.mx o también nos pueden marcar para recibir una asesoría personalizada al 33 15 80 06 00 y con mucho gusto los podemos atender. Perfecto. Muchas gracias. Tan grande como tu legado. Kiva, Inversión Inmobiliaria Integral. Presentó.